El 10 de mayo, en el Parque Sarmiento, regresa una de las bandas que definió la adolescencia de toda una generación, Korn. Más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo y la distinción de haber inventado un género por completo, el New Metal. Para entender a Korn, primero tenemos que entender a Bakersfield, que es una de esas ciudades que concentra mucha historia en un pequeño espacio. Ubicada en el Valle de San Joaquín, la larga planicie agrícola que recorre California, entre la Sierra Nevada al este y las montañas costeras al oeste. Es una ciudad de petróleo y agricultura, a unos 180 kilómetros al norte de Los Ángeles. El condado de Kern, donde está ubicada Bakersfield, produce el 70% del petróleo de California. El campo Kern River Oil Field fue descubierto en 1899 y transformó la ciudad de una aldea a un centro industrial. Pero el dato histórico que más me interesa hablar es el de la gran migración de Dust Bowl, el tazón de polvo. En los años 30, durante la Gran Depresión, una combinación de sequías devastadoras y malas prácticas agrícolas convirtieron las praderas de Oklahoma, Texas, Arkansas y el medio oeste en desiertos de polvo. Cientos de miles de familias, llamados despectivamente Okies, migraron hacia el oeste siguiendo la mítica Ruta 66 hasta California, y muchos de ellos terminaron en el Valle de San Joaquín, en Bakersfield. Esa migración trajo consigo su música, el country honky tonk, el blues de los trabajadores rurales. Y esa fusión de tradiciones, los músicos migrantes del sur con el ambiente industrial de California, creó en los años 50 y 60 lo que se llama el Bakersfield Sound. Un country más eléctrico, más rudo, más honesto que el sonido pulido de Nashville. La ciudad donde nació el New Metal es la misma donde nació el country más rebelde de América. Y eso no es una anécdota, es una continuidad histórica. El Bakersfield Sound nació como una reacción al country suave y pulido de Nashville. El New Metal de Korn nació como una reacción al metal técnico y al grunge demasiado melancólico, las dos veces en la misma ciudad. La rabia de la clase trabajadora generó un sonido nuevo. Ahora, ¿cómo nació Korn? En 1993, en Bakersfield, dos grupos locales se fusionan para crear Korn. Por un lado, la banda LAPD, con James Mackey Sheffer, Reginald Billy Arbizu y David Silveria. Por otro lado, la banda Sex Art, con el vocalista Jonathan Davis. La historia del encuentro es curiosa. Mankey y el guitarrista Brian Head Welch salieron una noche por Bakersfield y entraron a un bar donde estaba tocando Sex Art. Cuando escucharon cantar a Davis, se miraron con la boca abierta. Esperaron que terminara el show y le ofrecieron unirse a su banda, y Davis rechazó la oferta. Pero días después fue a visitar a una tía que practicaba la astrología y la psíquica le dijo que aceptara, así que lo hizo. Esa es la historia oficial de cómo Jonathan Davis se une a la banda. En ese momento, Davis trabajaba en una funeraria como asistente forense. Su trabajo era asistir en las autopsias. Había visto decenas de víctimas de accidentes y crímenes antes de cumplir los 22 años. Esa experiencia con la muerte convertida en el trabajo cotidiano está directamente en las letras de Korn. Es la biografía de alguien que miraba a la muerte a la cara todos los días. Y el nombre de la banda, Korn, es una palabra que Jonathan escucha en una fiesta y comienza a usarla en tono de broma entre amigos. Pero se les quedó, cambiaron la C por la K, por las raíces del heavy metal alemán, que escribía las palabras así, y la R quedó invertida por un error, como si lo hubiera escrito un niño. Parecido al ejemplo del video anterior, con el error de Megadeth en vez de Megadeth, es un error tipográfico que quedó. Ahora,
¿Por qué los años 90 necesitaba a Korn? Hablemos del contexto histórico en el que surge este estilo. Para entender por qué Korn explota en los años 90, hay que entender qué estaba pasando culturalmente en Estados Unidos en esa época. Estamos en 1994. El grunge de Seattle, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden habían dominado los primeros años de la década. Pero en abril de 1994 Kurt Cobain muere y el grunge comienza a desvanecerse lentamente. El rock alternativo se llenó de bandas muy suaves y al mismo tiempo, en los suburbios de ciudades como Bakersfield, una generación de adolescentes crecía con una rabia que no encontraba su música. Esa rabia tenía causas históricas concretas. Era la primera generación de Latchkey Kids masiva, que eran los chicos que volvían del colegio a una casa vacía porque ambos padres tenían que trabajar. El bullying no tenía ni nombre oficial ni protocolo. La violencia escolar era invisible para los adultos. Y esa generación escuchó a Jonathan Davis cantar sobre el abuso, el rechazo familiar y la invisibilidad social y reconoció su propia historia. Pero también hay una dimensión musical y geográfica importante. El new metal fue un fenómeno del sur de California, no de la costa bohemia de San Francisco, ni del glam de Hollywood, sino del Valle Central y sus suburbios, con The Bakersfield, Deftones de Sacramento, Linkin Park de Agoura Hills, Limp Bizkit de Jacksonville. Ciudades que no estaban en el mapa cultural de la élite musical. Ciudades de clase media-baja, con demasiado tiempo libre y demasiado dolor. El new metal tomó el peso y la velocidad del metal, el groove del funk y el hip hop, la angustia emocional del grunge y la guitarra de 7 cuerdas afinada muy por debajo de lo convencional. El resultado era algo que sonaba físicamente diferente, más bajo, más pesado, más visceral. Y las letras hablaban de cosas que el metal clásico no tocaba. El abuso familiar, la depresión clínica, el bullying, las adicciones. Korn convirtió el dolor privado en música colectiva. El álbum debut, simplemente llamado Korn, llegó en 1994, producido por Ross Robinson, el productor que después haría los primeros discos de Slipknot y Sepultura. Fue grabado en Hollywood y las canciones que incluye son Blind, Chutes and Ladders, donde Davis toca la gaita escocesa sobre un riff de metal, y la devastadora Daddy, grabada en una sola toma porque Davis lloró en el estudio y no pudieron volver a hacerla. En esta canción, Davis cuenta la historia sobre un abuso que él sufrió por parte de un conocido de la familia y cómo su familia no le creyó cuando él les contó la verdad. En 1998, Follow the Leader llegó al número 1 en los Billboard 200 y los convirtió en estrellas mundiales. Colaboraron con Ice Cube en Children of the Corn y con Fred Dust de Limp Bizkit en All in the Family. Y la canción Freak on a Leash ganó el Grammy a Mejor Video Musical de formato corto en 1999. En 1999, Issues debutó también como número 1. En 2002, Untouchables con Here to Stay, que ganó el segundo Grammy de la banda, pero por mejor interpretación de metal en 2003. Y el disco más oscuro, Take a Look in the Mirror, de 2003, grabado en un periodo en el que Davis admitió que estaba en un estado emocional muy mal. En 2005 sucedió algo que sacudió a toda la banda. Brian Head Welch abandonó la banda. Su declaración oficial había sido de que había elegido a Jesucristo como su salvador y que se iba para dedicarle su vida a su hija y a su fe. Para muchos fans fue como una traición, pero para otros fue un momento de extrema sinceridad. Welch regresó en 2013 a la banda y desde entonces está de vuelta.
Los álbumes siguientes exploraron distintos territorios. The Path of Totality fue un álbum de metal con dubstep. Colaboraron con Skrillex y Excision. Fue divisivo, pero mostró que no tenían miedo de experimentar. El más reciente, Requiem de 2022, es el más accesible y melódico de toda su carrera. Ahora, ¿quiénes van a tocar este 10 de mayo en el Parque Sarmiento? Primero, Jonathan Davis, de 55 años. Voz, gaita y percusión. El único miembro fundador que estuvo en todos los discos desde 1993. James Monkey Shaffer. 54 años, guitarra rítmica. Fundador. Su uso de guitarra de 7 cuerdas, afinadas muy por debajo de lo estándar, definió el sonido del new metal. Brian Head Welch, 54 años, guitarra líder. Fundador, se fue y volvió. Hoy también es un pastor cristiano y músico solista. Ray Lucier, 52 años, batería. Está desde el 2007 en la banda. Antes tocó en la banda de David Lee Roth y en el proyecto de Army of Anyone. Es considerado uno de los bateristas más técnicos del metal moderno. Roberto Ra Díaz, bajista, chileno de Viña del Mar, quien a los 26 años dejó Chile para dedicarse a la música en el exterior. Tocó en Suicidal Tendencies, la legendaria banda de Venice Beach, California. Durante la pandemia pasó largos periodos grabándose en videos colaborando con otros artistas. Esos videos llegaron a Ray Lucier y James Monkey Shaffer de Korn a través de Instagram, quienes le mandaron un mensaje directo, y así entró al grupo en 2021, reemplazando a Reginald Fiedley Arbison, quien tomó un descanso por razones de salud mental. Ahora, una nueva sección de lo que probablemente no sabías de edición con 1. El micrófono de Davis tiene un diseño de H.R. Giger, el artista suizo que diseñó los Xenomorphs de la película Alien. 2. En 1998, una subdirectora de una escuela en Michigan suspendió a un estudiante por llevar una remera de Korn. La banda respondió al enterarse de esto, regalando cientos de remeras afuera de la escuela. Cuando la policía de condado llegó a la escena, terminó ayudando a repartir las remeras. 3. El video musical de Freak on a Leash fue retirado del programa Total Request Live de MTV, el programa de videos musicales más pedidos del canal, después de pasar 65 días como el número 1. El retiro fue una distinción. Significaba que el video había sido tan pedido que ya no podían seguir en rotación para que otros videos entraran. Es el estatus de mayor popularidad que un video musical podía alcanzar en MTV en esa época. 4. Korn compuso el tema de apertura y cierre del videojuego de terror Silent Hill Downfall de 2012. Una banda que nació del horror personal compone el tema de uno de los videojuegos de terror psicológico más famoso de la historia. La coherencia artística es perfecta. Esta es la quinta visita de la banda a Argentina. La última fue en 2017 en el estadio Malvinas Argentinas con Freak on a Leash, Coming On Down y Fallen Away From Me. 9 años después vuelven al Parque Sarmiento, un predio open air de gran capacidad. El setlist va a repasar toda su carrera. Los clásicos del debut como Blind y Clown, los hits de Follow the Leader como Got the Light y Freak on a Leash, la potencia de Here to Stay y material más reciente como The Nothing y Requiem. Así que eso es Korn. 5 personas que tomaron el dolor más privado e invisible y lo convirtieron en un género musical que una generación entera necesitaba. Así que si vas a verlos, ya sabes de dónde vienen y un poco de su historia.
Y si quieres saber cuál es la banda siguiente, te invito a que me sigas en mis redes sociales, a que te suscribas a mi canal de YouTube y que estés atento a las historias y los próximos videos. Yo soy Desi, soy la profe y nos vemos en el pit.